cámaras. Tengo el gusto de presentarles a Diana Barreno. Diana Barreno es una ex politécnica. No es de electrónica como ustedes, es de empresarial, pero que ha tenido, yo no diría la oportunidad, sino que Diana ha buscado, y ya desde la conozco, Dianita sabe que más de una vez lo he dicho, la admiro mucho, es más joven que mí, pero la admiro mucho por esta fuerza, esta capacidad de trabajo que tiene, que yo no, que he encontrado en muy pocas personas, debo decirlo así de franco y de claro, y lo digo en público porque realmente lo he dicho otras veces también. Fue una pena cuando Dianita salió de la poli, porque creo que la poli perdió, pero después, claro, todas sus experiencias, todo lo que has podido hacer, a la final también creo que ojalá la poli hoy día y otras veces también, y nuestro país también, pueda tener y recibir un poco de estas experiencias, fruto de mucho, mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Claro, hay muchas otras capacidades y competencias también, pero bueno, decir eso, Dianita, más bien dejarte a ti para que te presentes. Es un curso de electrónica, habemos mucho y estamos conectados 35 estudiantes de diferentes semestres, en una materia que le hemos intentado dar otro toque, aunque es virtual, ¿no? Porque si fuera presencial, seguramente también otras alternativas tendríamos. Pero sí, exactamente, es una invitación a pensar un poco más allá, es una invitación a mirar que el ámbito del trabajo está muy, muy golpeado y que una de las opciones, tal vez la más importante ahora, es generar trabajo. Bueno, y como tú estás en este ámbito y además lo has podido mirar ya, no solo desde Ecuador, sino desde Europa y también desde Chile ahora, entonces agradecerte por habernos aceptado la invitación y seguro que vamos a disfrutar todo. Muchas gracias Antonio, de verdad, y te agradezco muchísimo. De verdad, para mí es, creo que una de las oportunidades más bonitas de poder compartir esto, así como muchas veces otros compañeros egresados también en su momento lo hicieron. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias también a ustedes, chicos, que están atentos. Puedes verlo en sus cámaras. Es bueno poder vernos, porque a pesar de que estamos en un ambiente virtual, poder, aunque sea tener un poco de contacto, siempre es positivo. Así que les agradezco a quienes también pusieron sus cámaras. Espero también su participación, porque si no, esto se vuelve solo de un lado y la idea es que existen sus preguntas, estén en cualquier comentario, siempre es bienvenido. ¿Sí? Más o menos, perdón Antonio, ¿cuánto tiempo tenemos? Esta clase dura 3 horas. Tú me habías propuesto unos 20 minutos para hablar de un tema, unos 20 minutos. Puede estar bien si te parece y lanzamos preguntas. Perfecto. No, sí, yo tenía una presentación que me parece que me extendí un poquito más cuando ya la empecé a revisar, entonces creo que me voy a ir un poco más de los 20 minutos, pero creo que cuando estuve... No importa, Dianita, estamos atentos. Genial, estupendo. Bueno, justamente les quería compartir muchas cosas y creo que cuando uno está en una etapa en donde tienes muchas interrogantes, yo creo que la pandemia nos dejó a todos con más incertidombres que certezas, y más aún cuando ustedes están en una etapa de aprendizaje, ver qué quieren seguir después, quieren hacer su propia empresa, quieren trabajar para otra compañía, etc. Voy a compartirles en este momento mi presentación, que de hecho es un poco más personal y en unas partes también después un poquito más técnicas sobre el tema, pero creo que son cosas que si a mí no me lo hubieran dicho cuando estuve estudiando, creo que me hubiera ahorrado mucho tiempo y creo que me hubiera ahorrado muchos errores. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Uno aprende cuando los empieza en el andar, ¿no? En cuando uno empieza a equivocarse. Entonces les voy a compartir algo que es, como les dije, una historia muy personal, pero más de compartirles las cosas que he hecho, es compartirles las lecciones que he tenido, ¿ya? Y esto soy yo, creo que a los 7, 8 años más o menos, entonces mi historia creo que empezó ahí. Y esto ha sido un ejercicio muy bonito de reflexión, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿en qué punto estás ahora y en qué punto empezaste? ¿Ya? En mi caso yo creo que fue, y le debo mucho a mis padres, porque ellos me estuvieron presionando en esos campamentos que a veces parecían fastidiosos, en donde te ponían a hacer un montón de actividades y proyectos. Y eso fue donde yo me di cuenta que a mí me gustaba mucho coordinar con personas, en ese momento niños que éramos, ¿no? Era como un juego. Y estábamos aquí en un campamento, me acuerdo de clarísimo, era de reciclaje y a mí me tocó presentar, ¿no? Al final. Entonces, y después, ya cuando estuve en la universidad, de hecho, y eso es algo que ustedes tienen una oportunidad enorme, yo de verdad les invito a que
que revisen, que busquen, o si ya les llegó invitaciones de eventos, seguramente está por llegar uno nuevo que se llama Startup Weekend. En mi época fue uno que se llamaba 3DS, organizado con Quito, que es la empresa, justamente una entidad en donde fomenta mucho el tema de emprendimiento, etcétera. Y en este caso era emprendimiento juvenil, chicos de aproximadamente 18, 25 años máximo, en donde podíamos justamente encontrarnos en este espacio de diferentes provincias por 3 días seguidos. O sea, literal nos quedamos a dormir en Conquito. Creo que fue un viernes y terminamos un domingo, y la idea era pasar por toda una serie de metodología ágil, en donde hablábamos de Lean Startup. Si no lo han escuchado, les recomiendo también que lo busquen. Es una metodología mucho más práctica para que en 3 días ustedes ya puedan tener una idea y no esperar 3 meses, 3 años, y recién ahí sacar un proyecto, ¿ya? Entonces, para mí fue un evento que dejó un antes y un después, porque ahí me di cuenta que hay muchas cosas que no sabía, que no me explicaron en la Politécnica, no me lo explicaron tampoco después, pero fue un tema que la verdad fue muy interesante para mí, porque incluso pude convivir con otros proyectos. Es un tema multidisciplinario, habían diseñadores, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros mecatrónicos, etcétera. Entonces, todos en etapa estudiantil, ¿no? Y bueno, después, justamente a raíz de ese evento, salió una especie de proyecto que ya estaba casi desarrollado, de uno de los participantes que nos invitó a participar y a continuar, ¿no? Y fue estoy hablando del 2013, ¿ya? Entonces, imagínense en el 2013 dónde estaban ustedes. Nosotros estábamos soñando en que podíamos desarrollar una impresora 3D ecuatoriana, la primera en Latinoamérica hecha totalmente en Ecuador. Ya ese era nuestro sueño, y aparte queríamos que esté una impresora en cada hogar ecuatoriano. ¿Tenemos impresoras en la casa? ¿Impresoras 3D? No. Y ya probablemente ni siquiera impresoras. Así que por lo que vieron no nos fue tan bien, pero fue una linda experiencia porque tuvimos la oportunidad de estar con un equipo de 2 ingenieros mecatrónicos, un electrónico, estuvo también un ingeniero, bueno, estaban todos en etapa igual estudiantil, y estaba yo de la parte empresarial y había una persona más en la parte de diseño que ya se había graduado. Entonces, a puertas, digamos, afuera, todo el mundo hubiera dicho es el equipo perfecto, o sea, grandes personas, tenían esa parte de multidisciplinaridad, tenían la parte de variedad de conocimientos, experiencias, etcétera. ¿Y qué pasó? ¿Qué faltó? ¿No? Entonces, a pesar de que fue una linda experiencia porque conocimos de una nueva tecnología que es de impresión 3D, y que en esa época estaba en boga porque habían proyectos en Estados Unidos que estaban recaudando millones de dólares para quienes estén involucrados en este tipo de tecnología. El problema fue que nosotros, pues, no teníamos las herramientas y no habíamos conocido que la gente no necesita una impresora 3D. Los arquitectos tal vez necesiten porque están haciendo maquetas, y esto lo pueden hacer mucho más, digamos, exacto que hacer las maquetas por sí mismos. Obviamente sale más costoso. Entonces, entender que no había una necesidad parecía tan obvio, pero en ese momento no nos dimos cuenta, y nosotros queríamos presionar en hacer una especie de impresora 3D súper fácil de armar, súper fácil de reparar. Pero si no hay la necesidad, estuvimos prácticamente equivocados en ese punto, pero no lo sabíamos, ¿ya? Solamente pensamos que era cuestión de vender, y no fue así. Y la tecnología la había, o sea, los chicos hicieron grandes arreglos, pero aún así no funcionó. Y hasta ahora no, incluso en muchos países la impresión 3D ha tenido su tope realmente. Posterior a eso, bueno, dentro de eso, porque ya veíamos que no estaba funcionando, pues también me puse a pensar, quiero hacer algo propio, ya no algo en donde yo soy una socia más, sino algo en donde yo podía emprender por mi propia cuenta, ¿ya? Entonces ahí me di cuenta ahí sí, aprendiendo del error anterior, que tengo que darme cuenta cuál es la necesidad, un poco cuál es el problema que tengo que resolver. Todavía no lo tenía mapeado en términos de metodología, pero sí tenía como que ya la idea de que algo nos estábamos equivocando en el emprendimiento anterior. Y en ese caso fundé una empresa que se llamaba La Vi. ¿Y qué es lo que hacía? Prácticamente me di cuenta que había mujeres que alrededor de los 50, 60 años les encantaba tejer, pero tenían unos diseños que realmente no iban con la tendencia de ese momento. Entonces eran las típicas tías o abuelitas, ¿no es cierto?, mamás, que les encanta tejer, pero no les gusta mucho vender, ¿ya? Entonces tienen sus cositas, es como un hobby, y yo me di cuenta que tienen la habilidad, solamente necesitan un diseño más profesional, y obviamente los materiales, el espacio, etc. Y obviamente
también tener el tema de marca, el tema de empaque, y nosotros llegar a ese tema. Entonces nosotros creamos esta marca, en conjunto con ellas hicimos esto y realmente fue muy interesante, fue muy exitoso porque incluso llegamos a vender a eso les digo todo. Pero lo que me di cuenta es que el aprendizaje acá fue que encontré un propósito, porque no importaba si estaba lloviendo, no importaba si eran las 2 de la mañana, era un domingo, yo seguía trabajando con mucha pasión, justamente porque había ese propósito de poder ayudar a estas mujeres que prácticamente ellas veían esto como su principal fuente de ingreso. Imagínense lo que es una persona que tiene que atender a sus nietos, que no puede trabajar, que ya tiene más de 60 años, ¿ya? Que no consigue un trabajo y que esto se está volviendo su fuente de ingresos y que encima más está haciendo lo que le gusta. O sea, qué maravilloso poder aportar en ese aspecto. Y ahí no había, de verdad que no había nada más hermoso que escuchar las palabras de estas personas y saber que estás haciendo algo por un bien común, ¿ya? Ese propósito que tal vez en el tema de 3D no lo encontré, acá lo encontré y de verdad que fue algo maravilloso que yo les recomiendo, encontrar ese propósito, generalmente social o ambiental, que es lo que nos mueve al final, ya ese es el motor. Ya después tuve que tomar la decisión si es que seguía o no, pero en ese transcurso también estuve como técnica docente en la Escuela Politécnica Nacional y aquí justamente nos conocimos con Antonio, con el resto también de doctores, fue maravilloso porque fue una etapa muy bonita y aprecio muchísimo todo lo que aprendí también en la Politécnica. Y ya después, pues tomé la decisión de irme a hacer la maestría de innovación y de emprendimiento en Francia, en Grenoble. Y bueno, ahí nos dieron una metodología bastante diferente, pero sobre todo nos enseñaron a aplicarlo, ¿ya? Y ahí fue cuando pudimos conocer de otros ecosistemas, de otros modelos de negocios. En uno particular que estuvimos fue para una empresa en Inglaterra, que nos tocaba trabajar 6 meses con ellos y hacerles un modelo diferenciado para expansión en Europa, y fue muy, muy interesante todo lo que logramos conseguir. Y ahí la lección es aprender de otros ecosistemas, no nos quedemos con lo que está pasando solo en Ecuador. Y ya estamos en un punto en donde no es una excusa decir es que no puedo salir porque no encuentro los recursos. Tranquilamente puedes literal incluirte en los grupos de Chile, en los grupos de Facebook de Perú, de lo que está pasando. O sea, ya no hay excusa realmente. ¿Sí? Y solamente entender qué están haciendo. Créanme, uno deja la imaginación de verdad muy corta porque hay cosas maravillosas que se están haciendo en Latinoamérica, inclusive. Acá una parte que aprendí es que si no innovas, no sobrevives. Justamente como parte de la maestría tuvimos la oportunidad de ir a Silicon Valley, que digamos que para los que estamos en el tema de emprendimiento, y cuando se habla de innovación, se nombran muchos ecosistemas, pero uno de los que más resalta, el más nombrado, es Silicon Valley en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde 1990 fue donde empezó a darse todo este tema tecnológico, donde nacieron Facebook, Uber, bueno, todas las empresas, digamos, que ahora conocemos que en un punto dado fueron llamados startups, que se llaman, ¿ya? Entonces, nos dimos cuenta de que acá si no innovas, no sobrevives, porque en un punto dado era, digamos, tuvimos 2 semanas de estar en San Francisco y la verdad que fue emprendimiento, empresa tras empresa, te topabas con mucha gente, era un ecosistema muy, muy vibrante y te dabas cuenta que en 3 meses o en 4 meses, si no lograbas hacerlo en Silicon Valley, cerrabas. ¿Por qué? Porque tenías que innovar, tenías que ser rápido y tenías una competencia tremenda. Ya después tuve la oportunidad de justamente con los compañeros de la maestría hacer un proyecto que desencadenó en un emprendimiento que lo llevamos a concursar en China. Fuimos seleccionados, después nos llevaron a China y en ese proceso nos dimos cuenta que hay diferentes formas de reinventarse. Eso fue mi lección de China, la verdad. Hay un ecosistema tan vibrante allá, tan espectacular, que no es para nada de lo que nosotros tenemos conocimiento aquí en Ecuador. Nosotros pensamos chino es mala calidad, copia y pega, ¿no es cierto? Eso es nuestro concepto de China. Pero realmente no es así. Hace ya algunos años atrás, China está invirtiendo, incluso está trayendo gente para que empiecen a haber innovaciones propias de China. Y bueno, es otro ecosistema, es otro tema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que aprendí acá? Que hay que reinventarse y hay diferentes formas para hacerlo. Ya les voy a explicar en un ratito más sobre ese tema. Después de eso tuve la oportunidad de terminar mi maestría y en mi caso, pues, como no tenía beca del gobierno, entonces sí me pude quedar allá trabajando y trabajé por 3 años en Alemania, en Berlín,
y justamente en donde yo quería estar, en un espacio en donde me conectara con startups, con emprendimientos, con inversionistas, con mentores y con empresas que estén haciendo innovación. Entonces, en ese momento me involucré mucho con una aceleradora de emprendimientos que se llama Startup Bootcamp. Ellos están en varios países y hay uno que está en Berlín en el tema de salud digital. Y bueno, no les puedo contar todas las cosas maravillosas que aprendí ahí, pero la verdad que fue algo que me di cuenta que hay que estar en constante crecimiento y aprendizaje. Si nos quedamos con lo que nos dicen los profesores, es un tema, pero eso no es, solamente será el 10% quizás, si no es menos, de todo lo que deberíamos aprender. Entonces, necesitamos estar en constante aprendimiento. Yo sé que a veces dicen, no, es que no tenemos tiempo, que nos mandan mucha tarea, que tenemos muchas cosas, pero créanme que si algo que no vamos a tener y cuando ya lleguen a una edad van a decir, ¿por qué no aproveché esa época? Porque ahora sí no tengo tiempo. Entonces, si ahora creen que no tienen tiempo, en 5 años, se los prometo, no van a tener más tiempo de lo que tienen ahora. Así que aprendan ahora, que es el momento donde más pueden absorber sobre todo. Y bueno, en mi caso, en esos 3 años, al final tuve la oportunidad de estar en un evento que se llama Mobile World Congress en Barcelona, y ese evento es donde se lanza todas las nuevas tecnologías. Toda la innovación que pasa en el mundo se lanza en esos casi 10 días de feria, podemos decir, y en nuestro caso nosotros estábamos haciendo el lanzamiento de justamente lo que va a ser el humano aumentado en temas de tecnología. Nosotros creemos que en esa época ya había varios estudios en donde ya demostramos que el ser humano va a tener habilidades extendidas. Ya hay tecnología que se puede incorporar al oído, a la vista, incluso a diferentes partes en donde ustedes pueden, por ejemplo, en el caso del oído, pueden tener una sensación de escuchar, no digo que mejor, como es el caso de un médico, sino ya escuchar justamente a miles de kilómetros, ¿ya? Entonces, en tema de la vista, podemos justamente incorporar más cosas como lo que fue, por ejemplo, las gafas de Google, que en su debido momento tuvieron que ser sacadas del mercado, pero que después fueron incorporadas para ciertos usos especializados. Y finalmente, ya después de algunos años, dije, hay que volver a lanzarnos porque cuando tú eres emprendedor tienes un bicho, literal, un animalito o algo, pero algo que te dice tienes que volver a intentarlo. Ya ganaste experiencia, ya viste emprendedores haciéndolo y equivocándose, algo puedes hacer, vuélvete a lanzar. Entonces, ahí lanzamos la oportunidad con Startup Chile, que es una empresa, mejor dicho, una incubadora de emprendimientos que te da financiamiento para poder probar, literal. Si no te funciona, no pasa nada, pero si funciona, la idea es que beneficie al mercado chileno. Estábamos en ese momento con 5 socios, uno de ellos chileno, otra compañera argentina y 3 ecuatorianos. Y nos seleccionaron, así, de la nada, así que yo renuncié a mi trabajo creo que un 28 de febrero, y el 8 de marzo ya me estaba yendo a Chile. Nunca había estado en Chile antes, pero dije hay que lanzarnos y teníamos solamente una idea y nos lanzamos. Así que la lección que les digo acá es que hay que perder el miedo a nuevos modelos, hay que perder el miedo a nuevos retos, porque si pensamos que no estamos listos, si decimos, es que no estoy listo para esto, es que quiero aprender más, ¿ya? Y esto pasa mucho, nos pasa muchísimo, no sé si solamente a algunos les ha cruzado por la mente y dicen, no, es que no estoy listo para este trabajo, no, es que no estoy listo para este cargo. Nunca van a estar 100% listos, ¿ya? Esa es la realidad. Así que si no se lanzan cuando hay la oportunidad, quizás después sea complicado. Y esto estoy hablando del 2019. Nosotros nos lanzamos sin saber que venía la pandemia en prácticamente un año y un poquito más. Así que nos lanzamos, estuvimos juntamente con 18 emprendimientos más seleccionados de otras partes del mundo, obviamente también chilenos, y ganamos el primer lugar del final del programa, que son aproximadamente 6 meses, ganamos el primer lugar como la startup más innovadora. ¿Y qué es lo que hacemos? Se van a preguntar, o sea, ¿cuál es tu emprendimiento en Chile? Bueno, nosotros lo que hacemos es una plataforma de logística para arrendar cosas, para rentar cosas. ¿Ya? Empezamos con el nicho de niños, de bebés, porque nos dimos cuenta que obviamente los niños crecen muy rápido y terminamos comprando cosas que después terminan en la bodega, o en el mejor de los casos les regalamos a otra persona o simplemente nos toca botar. Juguetes, sillas, cunas. Bueno, ustedes cuando tengan sus hijos, y si alguno de ustedes tiene hijos, se dará cuenta que son muchas cosas que uno se compra en los primeros años de vida y termina ni siquiera utilizándolos en todos los casos, no solamente la ropa, sino también las cosas.
Así que eso fue lo que hicimos y hemos tenido buena acogida porque logramos concretar con algunos partners también, alianzas con algunas empresas. También eso fue lo que nos hizo ganar. Así que, bueno, eso básicamente. También quería darles un poquito de algunas dudas, pero no sé si hacemos un pequeño corte, si tienen alguna duda, algo, me puedan comentar. ¿Tienen alguna pregunta? Hagamos entonces los tiempos, las preguntas, como tú sugieres, si te parece, Dianita. Hagamos algunas preguntas ahora y hacemos otras al final. Perfecto. Entonces, invitados, si tiene preguntas, pues las lance ahora. Si no tienen preguntas, continúo, pero yo siempre creo que hay muchas cosas y quizás, no sé si alguno de ustedes incluso ya tiene pensado emprender o... Yo tengo compañeros de la bien, de hecho. Después les cuento esas historias. Disculpe, yo tengo una pregunta. Quisiera saber cómo fue acerca del idioma, cómo fue que tú, cómo fue el que inscribiste a cursos, tuviste algún tipo de instituto, cómo fue lo del idioma. Buena pregunta, Romel. Gracias por eso, porque me hiciste acuerdo de, de algunas cosas, entre ellas que yo, bueno, como ustedes, y seguí el SEC, o sea, y seguí mi curso de inglés, primero ahí me capacité, tenemos, creo que sigue siendo bueno, en mi época era muy bueno, entonces, y aparte que para nosotros la poli era gratuito hasta cierto nivel y luego tú podías pagar un diferenciado, pero igual era más económico que ir a otro instituto. Así que yo seguí todos los niveles del SEG hasta el último que te puedes imaginar que era, seguí todos los niveles de inglés. Pero como les había dicho, en mi época de estudiante yo también traté de seguir, o sea, no es que tenía tiempo, pero trataba de empujarme de cierta forma a seguir otros idiomas, entonces también seguí francés por casi 6 niveles, o bueno, terminé los niveles que son, no me acuerdo cuántos son, y también seguí chino mandarín. También terminamos los niveles y bueno, no había alemán en esa época en el SEC, no sé si ahora hay, pero yo me fui y me lancé a Alemania sin saber alemán. Ya en el transcurso fui aprendiendo, pero en mi caso todo se maneja con inglés y eso también creo que les voy a recomendar muchísimo porque hay muchas veces que nos lanzamos a maestrías en España o en Latinoamérica y me parece maravilloso. De hecho, creo que tenemos mucho conocimiento y ayuda mucho a que seamos países muy comunes porque el conocimiento empata más con nuestra realidad. Pero también, si es que quieren lanzarse a otros mercados o a otras maestrías o estudiar afuera, también está muy bien si lo hacen en otros idiomas y qué mejor el inglés. Yo me acuerdo que con el inglés del SEC y con un poquito que había repasado por ahí, me lancé a hacer una maestría en inglés en Francia. O sea, tenía que saber francés cuando salía de la universidad y tenía que saber bien inglés para las horas de maestría. Y no me fue, o sea, no me fue mal en términos de que aprendí, obviamente me fue bien en las pruebas, me fue bien en los trabajos, pero no fue suficiente, necesitaba más inglés. Y no fue sino hasta que fui a trabajar y aparte que imagínense, cuando estamos en maestrías afuera, es típico que hay mexicanos, típico que hay de Colombia, típico que hay de Perú, Colombia, Chile, Argentina, entonces empezamos a hablar otra vez español. ¿Ya? Entonces, sumemos eso que no nos ayuda mucho a practicar el inglés. Entonces, no fue hasta que me fui a Alemania a trabajar en donde no había nadie que hablara español, pero absolutamente nadie que hablara español. Y lo bueno es que nadie hablaba alemán, porque era un grupo muy multidisciplinario de India, Ucrania y diferentes países, pero nadie hablaba español y, por supuesto, no podía conversar con nadie español en la oficina. Entonces, ahí fue cuando mejoré mi inglés totalmente y ahí fue cuando realmente sentí que realmente sé inglés, pero es un tema de práctica. Entonces, el idioma es fundamental. Yo les recomiendo incluso por temas también de oportunidades laborales, siempre se abren mucho las puertas cuando sabes, por ejemplo, inglés. Y aparte también el conocimiento, ¿no? O sea, hay muchos papers que están en inglés, hay muchos en español, por supuesto, pero por lo menos leer en inglés es fundamental. Eso, Romero. No sé si por ahí va la pregunta, pero te traté de responder en todas las aristas posibles. Sí, muchas gracias. Es más o menos también para encaminarnos, o sea, cuáles son los pasos a seguir para llegar a eso. O sea, al menos yo pienso que mi miedo es llegar a algún otro país y
con el inglés que sé ahora y no saber desenvolver. Pero como tú dices que es la práctica, entonces tengo una cierta esperanza. Sí, mira, yo creo que, es más, me recuerdo mucho cuando hice esta presentación que ganar el primer lugar en Startup Chile, todo era en inglés. O sea, tú llevas a Startup Chile, a pesar de que Chile es español, como todos veníamos de diferentes países, todo el programa era en inglés y la presentación final era en inglés. Y yo recordaba cuando ganamos ese premio que, o sea, primero te presentas en inglés, era una presentación que tienes que hacerla muy bien, de tu emprendimiento tiene que ser bueno, pero como te presentas también tiene que ser excelente. Y yo me acordaba, yo decía, cuando yo estuve en la maestría, me acuerdo que me fue mal, pero muy, muy mal en una presentación en inglés, que hice algo muy parecido a un pitch que se llama en temas de startups. Me fue fatal, o sea, fatal, tanto que la profesora se acercó a mí y me dijo, tienes que repasar inglés. Me dijo, no, no, hay partes que no se entendió, hablas muy, muy rápido. Yo generalmente tengo ese problema y ya se me han dado cuenta que hablo muy rápido, pero generalmente es porque tenemos tiempo muy, muy cortos. Y en ese momento es por el nerviosismo, cuando estaba en la maestría. Entonces, sí, me lancé sin saber mucho inglés y mis compañeros sabían mejor, pero creo que nos da más que el temor de que no sabemos. A mí, por ejemplo, me pasaba que me daba el temor de no ser la mejor, ¿ya? Estaba acostumbrada a que tal vez estamos siendo muy perfeccionistas acá en la Politécnica y que somos muy competitivos, ¿ya? Siempre queremos ser los mejores, las mejores notas, los mejores trabajos, etcétera, etcétera. Llegas a otros países y como no sabes mucho inglés, sientes que te va a afectar. Entonces, al final no fue así. Creo que la Poli te da unas bases súper buenas. Yo tengo compañeros de electrónica que han sobresalido. De hecho, tengo mi socio de la Poli, de hecho, mi socio de Rentivo, a pesar de que no está en la fotografía, él es de ingeniería electrónica de control. Y él es emprendedor desde que estuvo como estudiante. Y ahora está haciendo su PhD en Cornell. Entonces, él es, literal, es una figura que yo admiro muchísimo. Lo conocí cuando éramos estudiantes, me acuerdo, y ya emprendía, ya tenía 2 empresas, me acuerdo, en esa época. Y ya después nos hicimos socios con Rentío, es una persona muy centrada y también tuvo también sus temores, me imagino, en la época cuando se fue a hacer su maestría en Cornell y luego su PhD. Entonces, hay cosas que nunca nos vamos a estar como 100% seguros, pero créanme que la práctica es automático. O sea, va a ser automático. Es como vamos a empezar a hablar porque como todo el mundo no nos va a entender, necesitamos hacernos entender, entonces vamos a sobrevivir. Como cuando te lanzas y no sabes nadar, así te va a pasar. En algún punto, no sé, de repente te vas a empezar a mover y vas a darte cuenta que estás nadando, porque no, es un instinto. Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo Sí, una estamos? pregunta. Claro. Sobre las maestrías en otros países, ¿en tu caso fue por algún programa de becas o fue por tu parte? ¿Cómo lograste eso? Ya, bueno, en ese momento, cuando estaba ahí, había obviamente el tema de las becas de CNC y para las carreras técnicas creo que es un poquito más fácil porque por último, digamos, en esa época, estoy hablando del 2014, cuando salí a hacer la maestría, no, cuando estaba aplicando para todo esto, porque la maestría empecé en el 2015. En el 2014, claro, las becas en el CID eran lo más importante y era la única fuente, digamos, más fácil de obtener, porque el resto de becas prácticamente compites con todo el mundo o con ciertos países, ¿no? Entonces, en mi caso, y más por una urgencia, creo que tal vez ahí sí fue un error, porque sí pude haber tratado de sacar una beca de Francia, que sí había, internacional. No me fui por las de CENESID, porque yo creo que desde el principio sabía que si yo voy a hacer una maestría y me regreso, es como un sueño incompleto. O sea, no hubiera terminado de hacer lo que realmente quería hacer, que era obtener experiencia. Y yo sabía que la experiencia iba a estar en la práctica. Y por más que mi maestría sí se basó mucho en práctica, creo que realmente fue durante mi trabajo de Alemania que aprendí las cosas, porque las hice. Entonces, ahí el gobierno alemán también tiene, creo que ciertas becas, aparte que es súper barato. Si tú vas a Alemania, por ejemplo, a estudiar, cuesta 250 euros, 300 euros, 500 euros la maestría, más o menos. Sería como $700. Y aparte te dan beneficios por ser estudiante de maestría, ¿no? En algunas son en inglés, otras son en alemán, y aparte creo que también te beneficia tener un poquito de alemán, pero eso,
¿no? Y hay mucha gente de electrónica también que está estudiando sus maestrías y PhDs en Alemania, de hecho, al sur de Alemania. Y ya vas buscando. Por ejemplo, en Alemania se llama el DAAD, es decir, DAAD, este instituto de becas. En Francia hay otros, generalmente los publicas y tú los buscas en Google, seguramente salen. Y yo no lo apliqué porque estaba apurada. Yo como que ya me quiero ir, quiero terminar esto, la maestría, siguiente paso. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué un crédito en el IES, ¿ya? Que no creo que me arrepiento de haber hecho eso, porque si hubiera sacado la beca de CENESID, a lo mejor no me hubiera podido quedar más tiempo, y de hecho todavía hubiera tenido que regresar hace ya 6 años, más o menos 5 años yo hubiera tenido que regresar, y yo todavía sigo afuera, literalmente. Entonces, creo que fue una buena opción. No es fácil, tampoco consideren aquí, ojo, porque pensamos que como tenemos una historia, por lo menos en mi familia tenemos historia de gente que se fue a España y se quedó allá y trabaja y que gana en euros y no sé qué. No es así, no es fácil trabajar afuera, es un reto gigante, pero gigante. Si nosotros creemos que aquí la situación está difícil, no es por desanimarnos, pero afuera es mucho más fuerte, porque nos salimos con la gente que está en África, que va también a Europa, de Estados Unidos también van a Europa, de China van a Europa. Todo el mundo quiere trabajar en Europa, entonces la competencia es feroz, o sea, 10 veces más personas y candidatos de los que tenemos acá, pero de todas maneras tenemos ventajas, porque también somos muy buenos, somos pilas, tenemos un talento, entonces también eso es bueno, pero es bien difícil. O sea, por ejemplo, si acá, me acuerdo que cuando estaba aplicando para trabajos, uno aplicaba, sé yo, 20, 30, 40 trabajos, puede ser más o menos el promedio. Allá yo tenía que aplicar 400 trabajos, 500 aplicaciones. Yo creo que llegué a las 700 en una. Entonces, son muchas aplicaciones, muchas entrevistas, muchos procesos. Eso solamente por la parte común. Y aparte nosotros no tenemos visa de trabajo. Entonces, cuando la gente llega allá y dice, voy a estudiar y trabajar, sí y no. No es tan fácil decir voy a trabajar porque realmente no tienes una visa de trabajo y allá las cosas se hacen por lo legal. Entonces, terminas obviamente no trabajando y solamente estudiando. Aparte que la maestría sí es full time, es decir, empiezas a las 8 de la mañana con clases, terminas probablemente a las 4 de las clases y luego tienes trabajos que te quedas hasta las 2 de la mañana, entonces no te queda espacio para trabajar, ¿ya? Y como te digo, el tema de la visa de trabajo es limitada. Cuando eres estudiante, en Francia te dan unas horas para poder trabajar, en Alemania es una visa diferente, ¿no? Es mucho más fácil en Alemania, en España creo que no te dan para nada. La opción de trabajar, no te dan la opción de visa de trabajo, eso es más complicado en España. Lo único que sé es que la visa más complicada para trabajar y quedarte a trabajar es en España. Por eso, pero hay mucha ilegalidad allá. En Alemania es mucho más fácil poder trabajar y sobre todo si estudiaste allá, también. Entonces, pero es un proceso, ¿no? Tienes que sacar la visa de trabajo para poder trabajar. Entonces, no es que sea fácil y tampoco por eso digo que sea imposible, al contrario. Si uno sabe que vas a lo difícil, no pasa nada. Sabes que tienes que hacer una visa, perfecto. Sabes que tienes que saber alemán, muy bien, me pongo a estudiar. Es solamente eso. Se ve como un elefante gigante, monstruoso, pero si te vas dando por partecitas, al final te das cuenta que no es tan imposible como lo decían, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Hay que entrar con las expectativas claras porque si no después te chocas con eso y preferible que lo sepan ahora que después, ¿no? Eso. Nelson estaba pidiendo la palabra también. Si te parece, venimos con Nelson esta parte y luego seguimos. Perfecto. Sí, es una pregunta. Con tu experiencia, ¿cómo fue, qué fue lo que se necesitó para darse cuenta que debías hacer el emprendimiento aunque signifique renunciar a tu trabajo? Sí, también buena pregunta. Creo que nada te dice como que tienes la estabilidad laboral y tienes la sensación de que estás en un ambiente muy bonito de trabajo también. Eso es diferente cuando tú sientes que tu trabajo es pesado, es terrible, la gente es horrible, entonces ahí también dices, no, necesito un cambio, ¿ya? Pero en mi caso era diferente porque tenía todo. Era un muy buen trabajo, aprendía muchísimo de mis jefes y estaba bien, pero yo sentí en un punto que estaba como en un techo, cuando estás en un techo y tú te das con el techo, ¿no es cierto? Te estás golpeando. Entonces yo sentía que me golpeaba algunas veces porque ya no avanzaba.
a pesar de que el trabajo era muy bonito y el golpe era suavecito, pero me sentía que me estaba golpeando. Entonces, en una forma, obviamente retórica, pero me refiero a que como que sientes que necesitas avanzar de alguna forma y ya el trabajo ya llegó a su tope, ¿ya? Entonces, bien puedes conseguir otro trabajo, ¿no? Y eso fue lo que en un punto pensé. Pero en otro punto también pensé que mi sueño, desde que era pequeña, desde que tenía 6 años, mi sueño de vida era tener mi propia empresa, ¿ya? Y eso era como que lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía varias veces, que todavía me sentía como que, bueno, tal vez antes fallé porque no tenía toda la experiencia y me faltaba mucha parte de conocimiento, y ahora tal vez me pase lo mismo, tal vez vuelva a fallar, pero por lo menos no serán por las mismas razones y por lo menos aprenderé algo más. Porque también me di cuenta que cuando tú emprendes, es como si tuvieras una maestría de vida. Es como aprendes 100 veces más que en un trabajo. Porque en un trabajo te van a decir, haz esto, esto, esto y esto. Entonces tú haces eso, eso, eso y eso. En el emprendimiento, no. En el emprendimiento terminas haciendo de todo, de todo. Si tu línea, por ejemplo, mi línea era empresarial, terminé haciendo incluso programación, cosas, o sea, aprendí muchísimo, muchísimo más en esta última experiencia con Rentivo, la última de Chile, que nunca hubiera podido tener la oportunidad. Quizás me hubiera demorado 5 o 7 años de mi vida laboral en carrera en conseguir estos 2 años de aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, creo que eso lo sabía cuando estaba por renunciar. Sabía que me iba a lanzar a una laguna donde no sabía qué iba a pasar, pero iba a ponerme yo justamente a cargo de un emprendimiento, porque yo soy la que estoy a cargo del emprendimiento, y iba a poder manejar un equipo, iba a poder hacer un montón de cosas que tal vez mi trabajo o la línea por donde yo iba no me iba a enseñar. Y sinceramente, ya al final, para serles muy sincera, dije, a ver, ¿cuántos años tengo? Bueno, en esa época tenía 27 años. Entonces dije, bueno, tengo 27 años, no tengo hijos todavía, no tengo una responsabilidad tan grande, obviamente quiero regresar al país, y si voy a regresar al país, por lo menos hagámoslo conociendo un ecosistema nuevo, hagámoslo creando algo nuevo. Por lo menos habré intentado lanzar una empresa que sea totalmente disruptiva y que la gente cambie tal vez de pensamiento consumista a un pensamiento economía circular. Entonces, ya, no lo pensé mucho porque dije, si lo sigo pensando, seguramente no voy a lanzarme. Entonces, sin pensarlo 2 veces, dije, ya, vámonos. Y así fue. Entonces, siempre vas a tener esas dudas, siempre va a haber eso, pero también piensas, ¿no? ¿Qué va a pasar si en 2 años ya me caso, tengo otras cosas y digo, bueno, nunca emprendí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí a esa propuesta de Startup Chile? Y estoy segurísima que la Diana del futuro se hubiera arrepentido 10,000 veces. Se hubiera arrepentido de no haber optado por esa opción. Así nos hubiera ido mal, nos hubiera ido bien, pero se va a arrepentir de no haberlo intentado. Entonces, creo que vivir con ese arrepentimiento, por sea los años que me toque vivir, no hubiera podido. Entonces, prefiero vivir sin el arrepentimiento de saber qué me pasó. Y ahora no es que vivo arrepentida, porque igual, obviamente, el emprendimiento no es que tú generas mucho dinero, no es que te va tan bien desde el principio, pero sí siento que he aprendido muchísimo y siento que estamos haciendo cosas que son diferentes, ¿no? O sea, eres al final un actor y no observador. Entonces, eso también es súper chévere de experimentar en un punto dado de tu vida. Bien, sigamos rapidito porque, perdón, me tomé mucho tiempo y ahí me cortan porque, como les digo, yo me emociono mucho al platicar con ustedes porque lo estuve en su posición y hay muchas cosas que me hubiera encantado saber. Entonces, si te parece bien, Antonio, ¿sigo? Ya. Está bien, y hacemos otra ronda de preguntas al final, si te parece. Genial. Voy a ir rápido porque creo que esta parte es la más larga, pero sobre todo porque hay muchas cosas técnicas. Entonces, algo que siempre cuando ustedes se ponen a preguntar cómo iniciar su emprendimiento, hay un severo problema en la Politécnica y creo que en todas las carreras técnicas, de verdad que lo hay. Porque terminamos haciendo la tesis generalmente, ¿no? Bueno, no todos ustedes tal vez tengan tesis que son justamente de investigación, me parece maravilloso. Pero cuando hacemos tesis, por ejemplo, que son máquinas, o que son circuitos, o que son sistemas, ¿no? Y que están enfocados en la industria, por ejemplo, ¿ya? Tenemos el conocimiento, hacemos algo y después creemos que solamente hay que vender. Y ya, eso es todo, ese es el proceso. Tengo idea, tengo los conocimientos, hago y vendo.
Yo tenía muchos compañeros, bueno, en el caso de la espera, que sabían hacer drones y que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ellos solamente querían vender, 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 vender. Entonces, ahí radica el problema número uno, ¿ya? Porque, y no solamente en la parte tecnológica, esto pasa en todo. La gente sabe hacer carteras, empieza a hacer carteras y vende. Y así cree que ese es el ciclo normal que debería haber. Pero nos damos cuenta que cuando queremos llevarlo a lo digital, que es la especialidad que yo tengo, no es así. La gente no vende igual. ¿Por qué? Porque no está basada en una necesidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen algo, primero identifiquen la necesidad, ¿ya? Entonces, yo tengo compañeros que ahorita tienen una empresa, no me recuerdo muy bien en qué cantón, la verdad, pero ellos vieron la necesidad, son ingenieros electrónicos en telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ellos identificaron la necesidad en ese pueblo que no había internet, o sea, como en esa época, ¿no? Y no había internet, al menos las grandes marcas no estaban concentradas en los pueblos pequeños, sino en las grandes ciudades, en las ciudades grandes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Crearon internet para pueblos, obviamente la logística es diferente, la infraestructura parecida, pero igual tiene sus complicaciones, entonces se especializaron en internet para pueblos y les va de maravilla. Entonces, ¿en qué se basaron? En no hacer una réplica del modelo, sino de entender las necesidades y hacer una empresa basada en esa necesidad. Lo mismo va a pasar en cualquier tipo de negocio, no solamente tecnológico. Si nosotros no nos basamos en las necesidades, estamos perdidos. Podemos hacer maravillas, podemos tener ideas preconcebidas, pero olvídense un ratito de esas ideas y piensen más bien en qué problema existe. Sea que ustedes lo experimenten, o sea que un grupo objetivo, un segmento de población lo experimenta, ¿ya? Y recién ahí vamos a ver con una metodología que se llama Design Thinking, que seguramente lo van a ver o lo habrán escuchado. Es una metodología que yo creo que esa debería ir de cajón para todas las carreras. Si no sabemos Design Thinking, no deberíamos ni graduarnos, así de fuerte es. Porque es una herramienta que te permite hacer creación de productos. Y creo yo que todos deberíamos estar como ingenieros capacitados en crear productos, en crear servicios, en esa creación de valor, por último. Así vayamos a una empresa, a una corporación, te van a poner a cargo un proyecto y ese proyecto, si se necesita, es porque crea valor. Entonces, si estamos en toda esa creación de valor, deberíamos utilizar esas metodologías, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos todavía acostumbrados a, pues, carreras en donde vamos a poner materia prima, y entre la materia prima la desarrollamos, hacemos un producto y vendemos, ¿ya? Y eso creo yo que ya está pasado de época, porque estamos ahorita en el tema de las tecnologías. Si no sabemos hacer aplicaciones, de hecho Ecuador es impresionante el ecosistema en muchas corporaciones, aunque ustedes no lo sepan, que son de Estados Unidos y los desarrolladores son acá, ecuatorianos. Entonces todo se desarrolla acá, pero los clientes son Taco Bell de Estados Unidos, son todas las corporaciones de allá de Estados Unidos, pero está hecho acá el software. Entonces, para más o menos tener una idea. Un claro ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, es Tipti, ¿ya? Tipti es una aplicación en donde, sobre todo en la pandemia, fue muy útil porque si ustedes querían, por ejemplo, comprar algo en el supermercado, en el Supermax o en estas tiendas, y no había la posibilidad de ir o hacer las tremendas filas, tú podías mandar a una persona. Entonces, entender también que hay otros tipos de negocios digitales es importante, porque siempre pensamos en el emprendimiento y eso pasa mucho en empresarial, ojo, que no les digo en su caso porque no conozco muchos emprendimientos, pero pasa mucho que queremos hacer el nuevo preuniversitario, que vamos a vender papitas, vamos a vender chocolatitos. Está perfecto, no digo que está mal, de hecho creo que todos empezamos así. Yo he vendido de todo, si me preguntan, he vendido desde canelazos en la época de las fiestas de Quito, chocolates, vendimos en una época, vendimos un montón de cosas, ¿ya? Está bien, es una forma, pero cuando queremos emprender, tenemos que diferenciarnos. Y si somos ingenieros, tenemos una ventaja que del resto no. Entonces, ¿qué mejor que utilizarlo? ¿Sí? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, lo más importante es entender esas necesidades y más bien con todo el ingenio, porque de eso viene la palabra ingeniería, ingeniero, de ingenio, poner en práctica, decir qué está pasando, qué necesidad hay en una industria, puede ser. Puede ser que las empresas tengan problemas en sus sistemas ya un poco más desarrollados, entonces nos metemos en ese nicho de mercado. Acá se dieron cuenta
que el problema era que se esperaba aproximadamente de 2 a 3 horas en ciertas circunstancias, ¿no?, en hacer las compras. ¿Y quiénes son los principales, digamos, segmentos que tienen esta problemática? Los papás y las mamás. Tienen que ir al supermercado con los niños, tienen que trabajar. Y ahora y faltó esto, y los pañales, y esto, y el otro. Entonces, mejor que haya una aplicación que yo pueda solamente decir que quiero, porque es la misma leche, son las mismas cosas, y solamente me trae, y listo. Entonces, esto fue lo que entendió Tipti, ¿ya? Y aquí hay algunas herramientas, tal vez un poco más. Esta es una herramienta, y otras que son metodologías. No sé si ustedes han escuchado, pero la típica es que, bueno, al menos en empresarial, nosotros creo que hasta todavía ahora seguimos dando eso, no estoy segura, sería malo de mi parte saber si están o no, pero nos enseñaron a hacer un plan de negocios, por ejemplo, en empresarial, ¿ya? No sé si ustedes tal vez en algún punto vayan a recibir eso, pero ya nadie utiliza el plan de negocios, absolutamente nadie. De hecho, en el exterior nadie te pide un plan de negocios a menos que seas ya una mediana empresa, una empresa que estás pidiendo cientos y miles de dólares al banco. Acá es prácticamente lo mismo. De hecho, yo he hablado con varias personas, incluso del ecosistema ecuatoriano, y ya casi no se pide el plan de negocios. Innovaciv, Cenecit, que lanzó un fondo para emprendedores, para emprendimientos, todavía pide el plan de negocios, pero es porque nunca han emprendido. Son gente que está en Cenecit, que nunca emprendió y que están pidiéndoles cosas a los emprendedores. Pero esta es la herramienta más básica que les van a pedir en algún punto si ustedes van a emprender y tal vez quieran levantar capital o quieran saber. Es un Business Model Canvas, ¿ya? Y esto es súper simple, ¿ya? Es solamente una fotografía de cómo está tu negocio. Y a diferencia del plan de negocios, es que en una fotografía están todos los actores, todos los componentes de tu proyecto, de tu emprendimiento. Pero a pesar de que está escrito de esta forma, se llena de la siguiente manera. Se empieza con propuesta de valor, es decir, qué valor otorga tu solución, ¿no? Y después seguimos con segmentos del mercado para continuar con cómo interactúas con tu mercado y cuáles son esos canales que brindan ese valor. Después de eso, llenamos la parte de ingresos y después nos vamos a toda la parte de asociaciones clave, actividades clave, recursos clave y estructura de costos. No les voy a dar una clase completa de esto porque seguramente lo van a ver en algún punto, o si no, pues lo pueden buscar y realmente es muy fácil, pero es una fotografía. Entonces, si yo soy de afuera y veo esto, voy a entender qué haces, a quién te diriges, cuáles son tus canales. ¿Eres un sitio e-commerce? ¿Eres una aplicación? ¿Eres una tienda? ¿Cómo conectas? Y voy a saber cuál es tu fuente de ingresos. Yo cobro una suscripción de $7,99, yo cobro un fee por cada transacción, ¿no? Y voy a saber también quiénes son tus partners, quiénes son tus actividades más importantes, cuáles son tus recursos y cuál es tu estructura de costos. El plan de negocio son 20, incluso hasta 30 páginas en donde nos inventamos un negocio que ni siquiera hemos conocido, llenamos de información e incluso hacemos pronósticos en donde jamás hemos considerado una pandemia. Para decirles en pocas palabras. Entonces, yo siento que el plan de negocios es útil cuando estás en una etapa mucho más avanzada y estás pidiendo, y obviamente ya tienes una experiencia que te da y te permite pronosticar. Pero en una etapa muy temprana, esto es lo más básico. Y ojo que no hay una versión 1 ni 2. Hay versión 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. ¿Por qué? Porque vas a ir cambiando y de eso se trata, de que tú entendiste que no vas a ir a ese segmento porque no es. Vas al segundo, no pasa nada. O te das cuenta de que no puedes cobrar $7,99, mejor les cobras un fee cada vez que haces una transacción. Perfecto, no pasa nada, y cambias, y cambias, y cambias. ¿Ya? Esto es un poquito más hablando del ciclo del consumidor, pero más que nada que entendamos que cuando queremos hacer una venta, nosotros nos olvidamos de la última parte. O sea, nosotros hacemos algo, vendemos y ya. Es decir, nos enfocamos en esta parte. Pero no nos damos cuenta de dónde viene esa persona. Nos buscó en Google, nos buscó en las redes sociales, fue una recomendación. Entonces, cuando ustedes ya tengan un producto basado en una necesidad, ahí entiendan que hay un ciclo del consumidor que no podemos saltarnos. Y aquí está la maravilla que les dije de Design Thinking, ¿ya? Y con esto creo que termino. Hay 5 fases, no es una, digamos, creo que lo que ustedes están aprendiendo, de hecho, me parece maravilloso, porque es difícil entender Design Thinking si no tuviste ya un espacio y un trabajo previo que se llama justamente pensamiento creativo.
Porque imagínense que a nosotros nos enseñan que todo es a través de fórmulas, todo es a través de modelos o frameworks, o todo es blanco o negro, ¿ya? Y así aprendemos 5 años, 7 años de nuestra vida y nos quedamos con eso. Y cuando nos vienen a decir esto, decimos, no, eso no es. A mí me ha pasado, ¿ya? Entonces yo tuve que seguir una especialización de casi como 8 meses para abrirme literal el cerebro y hacerme entender cómo llegar a ser creativo. Se me había perdido esa parte, de cierta forma, ¿ya? Entonces, Design Thinking hace que esa creatividad fluya de cierta forma. Obviamente, como digo, es mejor si tienen un espacio previo de desarrollo. Y esta metodología lo que hace es que permite la creación de productos o servicios en base a una necesidad. ¿Cómo empezamos? Con la empatía. Nosotros somos fatales en ser empáticos en muchos países. Yo creo que Ecuador es uno de ellos. Me autocritico porque creo que ahí está el aprendizaje, porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona, ¿ya? Y debemos cultivar este tema de empatía. Entonces, aquí en Design Thinking lo que hacemos no es solamente decir que hay que ser empáticos, literal, ponernos en los zapatos de la otra persona. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, cuando hacemos proyectos o lo hacíamos en una especialización allá en Berlín, lo que hice fue lo siguiente. Hacíamos proyectos, éramos como 30 estudiantes y nos hacían un reto. El reto es desarrollar un producto para la gente que está en la calle, la gente que pide caridad. Perfecto. Un equipo, para ponerse en los zapatos, se quedó 2 noches a dormir afuera, en las calles de Berlín, con la gente indigente. Y se dieron cuenta de todas las cosas que jamás hubiera sido posible con una encuesta. O sea, tú no vas y les encuestas a las personas y les dices, ¿puede llenarme esta encuesta? No, tú vas y lo experimentas. ¿Ya? Otra persona lo que hicieron fue que se repartieron en todos los sectores y se quedaron todo el día observando. Ese es otro método, la observación. Y obviamente hay otro que es a través de entrevistas, es decir, tú conversas con esas personas, pero no le estás vendiendo una idea, porque recordemos, la idea ni siquiera está hecha todavía, estamos solamente entendiendo qué necesidad tienen, qué pasa, cómo empiezan su día, cómo terminan, qué problemas tienen, con quiénes están ellos vinculados, etcétera, ¿ya? Y ya después de que sacamos toda esa información a través de diferentes métodos, obviamente, como saben, los estoy resumiendo porque esto sería toda una clase, empezamos a definirlo, ¿ya? Y lo podemos hacer a través de una persona que se llama el método, un Customer Journey, por ejemplo, entendiendo todo el proceso que le lleva de día a día, digamos, a un cierto proceso en particular. Y después, como tercer paso, llegamos a la parte de idear. Cuando ya decimos, a ver, no nos vamos a enfocar a todas las personas ecuatorianas de 5 años a 64 años. Vamos a enfocarnos a los jóvenes de 18 a 24, hombres y mujeres, estudiantes que tienen esta particular necesidad y este proceso, así se sienten, así viven, esta es su jornada, etc. ¿Ya? Y ahí damos cuenta, ok, ¿qué podemos hacer? Probablemente la idea que tenían no estaba muy alejada, o probablemente salga una nueva idea, ¿ya? Les voy a contar la experiencia de Rentivo. Nosotros teníamos, en nuestro equipo, ninguno es papá. Nadie de los fundadores era papá. Y se nos ocurre hacer una plataforma para papás o mamás. Entonces decíamos, bueno, y tuvimos 45 entrevistas. Estamos hablando 45 horas de entrevistas, hablando con la gente, con especialistas, con papás, con mamás, en donde entendimos un montón de cosas y nos dimos cuenta que la idea que tenían algunos de nuestros socios era hacer una plataforma de ropa y accesorios. Y al final nos dimos cuenta que la ropa no es. Hubiéramos desperdiciado 3 meses de desarrollo, probablemente $7,000, ¿no? En este proceso, si no hubiéramos hecho estos 2 pasos. Imagínense la plata y el tiempo que esto representa, ¿ya? Y ahí recién nos dimos cuenta que la idea era hacer una plataforma, ¿no? De solamente accesorios y de buena calidad, ¿ya? Porque no había un tema de percepción en Chile por las cosas de China, etc. ¿Ya? Entonces, ya después la idea de Design Thinking es que prototipiemos, es decir, no hagamos algo ya listo, completo, es decir, nos vamos a poner a crear, no. En este caso es un prototipo que debe ser algo lo más simple, papel y cartón, papel y lápiz, lo más simple posible. Y después ponerlo a prueba, ¿ya? Testear. Y solamente simular el contexto y recibir esa retroalimentación de las personas que van a estar justamente utilizando este servicio o van a beneficiarse o van a pagar por este servicio o producto y te van a decir, ¿sabes qué? Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y ya después vas a crear tu producto y ahí lo vamos a llamar un producto mínimo viable.
Y después, obviamente va a haber versión 2, versión 3, versión 4, pero se dan cuenta que este proceso puede demorarse, lo que ustedes ven acá, 2 semanas o 3 meses, si lo hacen completo y más, un poquito más digerible, ¿ya? Pero 3 meses que uno absorbe información, construye cosas simples que no van a terminar después en la basura y no van a terminar en aplicaciones que nadie utiliza, ¿ya? Estos son algunos ejemplos y con esto ya solamente termino porque sé que también me fui un poquito más del tiempo establecido, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de aplicando Design Thinking. ¿Qué es lo que se dan cuenta las personas y las clínicas, sobre todo, en este caso, que había que hacerse MRIs en niños y cuando ellos entraban justamente para hacer una visualización de lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando en el cerebro, muchos niños no querían entrar, o sea, ellos entraban a estas salas y para ellos era como entrar a un momento crítico de miedo. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que había un problema porque si tú te mueves en este tipo de análisis, no funciona, tienes que volver a repetir. Y así sucesivamente, y estos costos, ¿no? Porque imagínate lo que cuesta para la clínica, para el papá, que haya ese tipo de problemas. Al identificar el problema, la necesidad, se dieron cuenta que no necesitaban nueva tecnología, no necesitaban aplicaciones, no necesitaban plataformas, sino que solo necesitaban hacer un pequeño cambio del contexto en el que estaban. Y se dan cuenta que haciendo un cambio tan simple como esto, como solamente pintando y contándoles un cuento unos minutos antes de entrar, los niños pensaban que estaban entrando a un campo de submarinos. Vamos a entrar y les vamos a poner un ratito, así que hay que quedarnos quietos porque vamos a entrar en el mundo submarino. Entonces se apagaban las luces y esto parecía como si estuvieran en el fondo del mar. Entonces imagínense, son cosas tan pequeñitas, pero nos ponemos los zapatos de esa persona, de ese niño, vamos a la clínica pagando miles de dólares al año por algo que pudo haberse resuelto así de simple. Y esto se resolvió gracias a Design Thinking, ¿ya? Hay otros emprendimientos que no me quiero ir sin dejarlos, sin mencionarlos. Es justamente Algramo, es una empresa en donde ellos tienen tecnología, de hecho, no estoy segura si utilizaron, bueno, seguramente ustedes en algún punto van a ver algo muy parecido, que es un circuito que lo que hace, muy parecido a un Arduino, algo muy básico en un principio, pero ahora es un poquito más avanzado, es agregarlo como sensor a las, ¿cómo se llamarlo? Envases de detergente, ¿ya? ¿Y qué se dieron cuenta? Que con ese sistema de sensores, lo que podían hacer es que ya no era necesario que tú vayas al supermercado, compres otra vez el mismo, de casi como 1,5 litros, 2 litros, no sé cuánto vendrá, de detergente, te lo lleves a la casa, sino que con esto ellos podían tener el sistema de rellenado, es decir, yo ya sabía que estaba por terminarse tu envase, entonces puedo hacer que te puedo hacer una notificación para que yo en el transcurso del día siguiente te venga a dejar y solamente con el mismo envase solamente te llenamos de detergente. Y cuánto plástico estamos reduciendo ahí. Algo tan simple como eso y utilizando tecnología de sensores. Eso, básicamente, ya después no les quiero aburrir un poquito más con este tema, pero estas son algunas cosas que quería compartirles. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Dianita. Si te parece, con seguridad debe haber algunos comentarios y preguntas. Así es que si tienes un poquito de tiempo todavía, sí me gustaría que te los puedan hacer. Por supuesto, sí, sí, no hay ningún problema. Quedan abiertos entonces para preguntas y comentarios. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna compañera? Yo tengo una pregunta, disculpe. Sí. ¿Usted algún libro, algún autor lo toma como referencia que le ayudó para poder generar un pensamiento creativo? Sí, yo creo que hay muchos, sí. Y bueno, de verdad siento que hay un tema también que es de la bibliografía.
Y eso también es maravilloso, que estemos en una etapa en donde ustedes pueden absorber. Si hubiera tenido la información de ahora, creo que me hubiera comido un montón de libros en la etapa de estudiante, ¿no? Hay varios, seguramente ustedes lo van a revisar. El tema, por ejemplo, de Design Thinking, incluso hay un libro que habla de las metodologías para ingenieros, se llama Design Sprint. No recuerdo muy bien ahorita los autores, soy muy mala para los nombres, pero Design Sprint, que es justamente la metodología que utiliza Google, por ejemplo, para su desarrollo de proyectos, les recomendaría, porque eso les va a beneficiar también incluso en cómo ustedes van a ir manejando los proyectos, independientemente si lo hacen a través del emprendimiento o a través de empresas. Creo que es algo muy bueno que se debería leer. Es una versión un poquito más comprimida del Design Thinking, ¿ya? Hay libros de Design Thinking, hay también artículos también de este, hay el Business Model Canvas que les había dicho, hay un libro también que es un compendio de autores, no es uno solo, sino que hay varios autores que hacen este Business Model Canvas que les mostré, por ejemplo, para trabajar, que te permite entender, porque lo que hace el pensamiento creativo y en diferentes formas es que te permite entender las cosas de diferente arista. Nosotros vemos así las cosas, o así. Tal vez en el transcurso de los años logremos ver así, así y así. El pensamiento creativo trata de que tú digas, esto es lo que vemos, démosle la vuelta y vémoslo desde abajo. Y es maravilloso, porque yo he visto cómo incluso hay compañeros que ellos han desarrollado muchísimo esto, y para la resolución de problemas, que es para donde nosotros deberíamos llegar, lo hacen mucho más rápido, lo hacen de maneras mucho más creativas, y nosotros a veces complejizamos mucho el proceso, es decir, vemos un problema y saquemos la ecuación, saquemos la derivada, y a veces no va por ahí, es simplemente algo mucho más simple, y eso permite el pensamiento creativo. Yo les voy a pasar igual después a Antonio, me comprometo a pasarles los libros, alguna bibliografía, para que lo puedan ver. Hay algunos que ahorita no vienen exactamente los autores, pero te puedo pasar que los leí. Hay uno que me encanta, pero no es tanto de pensamiento creativo, sino más bien de la tecnología. Si a ustedes les encanta estar en temas de tecnología, seguirle, por ejemplo, a Ray Kurzweil es maravilloso. Él justamente habla de la singularidad, que es un tema ya mucho más adentrado en temas de tecnología. Entonces, leer el libro de él, por ejemplo, The Singularity is Near, maravilloso. Ese libro yo lo recomiendo muchísimo. Hay otros más también, pero creo que ese te abre mucho las puertas a entender que hay cosas que no teníamos, que no estamos viendo, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat. La voy a leer. Dice, ¿qué hacer cuando uno siente que no tiene ideas, cuando uno quiere emprender? ¿Dónde buscar o qué hacer? Buena pregunta también, Fernando. Bueno, hay un tema que uno dice, no tengo las ideas, no sé, quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, ¿no es cierto? Y terminamos haciendo cosas que vemos que está funcionando y por eso les compartía las lecciones, porque no hay que hacer lo que el vecino está haciendo, ¿ya? Si el vecino está vendiendo celulares, no sé, cualquier cosa, y le está yendo bien, perfecto, pero probablemente ustedes no necesariamente tengan que hacer lo mismo, ¿ya? O incluso ustedes no saben por dónde empezar. Yo les recomiendo que vean un problema. A ver, cojan papel y lápiz en algún punto del fin de semana, de este feriado, y digan, ¿qué problemas tenemos los estudiantes? ¿Qué problemas tiene este segmento? ¿Qué problemas he visto en estos últimos 6 meses? Y hagan un listado y se van a dar cuenta que encontraron 5,000 problemas, ¿no? Probablemente propios, probablemente de su familia. Y no hablo de, por ejemplo, los problemas de no hay empleo, ¿no? Sino problemas también un poquito más específicos. ¿Quiénes tienen ese problema, ese dolor de cabeza? O, por ejemplo, lo que les decía, imagínense cómo se creó Easy Taxi, Uber y todos estos. Fue precisamente por eso, porque ellos vieron que había gente que estaba parada en medio de la lluvia buscando un taxi y nadie paraba. O simplemente que pasabas de un evento, salían todos y no habían taxis. Y tenías que esperar 15, 20, una hora hasta conseguir un taxi, ¿ya? Entonces es un tiempo desperdiciado. Ese tipo de problemas no son fáciles de detectar porque estás al día a día y tú vives así y ya dices, bueno, así es la vida, ¿no? Entonces no se dan cuenta que hay un problema y que se puede resolver. Porque ahora con la tecnología tú puedes decir, bueno, puede haber una aplicación en donde yo pueda conectar al taxista y a la persona y con eso los tiempos de espera se disminuyen prácticamente a 1/3. Y aparte pueden pagar en efectivo y aparte pueden saber con quién van a llevarse, van a ir. Entonces también un tema de seguridad, ¿ya? Entonces,
Identifiquen problemas, no significa que las ideas no estén ahí. Identifiquen el problema, seleccionen 3 y digan, ¿cómo puedo resolver este problema con lo que yo sé hacer o con lo que yo creo que podríamos hacer? ¿Ya? Y si no saben, y si no hay ideas todavía, incluso en ese punto del proceso, pues tienen 3 problemas claramente descritos. Busquen en internet cómo han solucionado ese problema en Chile, cómo han solucionado ese problema en México, cómo lo están resolviendo en Inglaterra. Probablemente a alguien se le ocurrió algo, ¿ya? Y no digo que lo copiemos, pero sin duda nos va a dar ideas y decir, mira, lo hicieron con plataforma, y si nosotros lo hacemos más bien con un evento, entonces las ideas van a fluir cuando vemos ideas también que son creativas. Así que esa es una manera que te puedo contar, Fernando. ¿Alguien Buenas más? tardes. Yo también tengo una pregunta. Mi pregunta va más acerca o referido acerca de la edad. O sea, ¿está bien a cualquier edad emprender o tengo que esperar a graduarme o si, o más que todo por el tema de trabajo y porque Totalmente. ya algunos estamos ya varios años aquí en la poli, ya queremos salir, no podemos y nos angustia también esta parte de la pandemia de no poder trabajar y más que todo cuando uno salga y en este modo virtual tampoco tiene no va a adquirir tanta experiencia como en los laboratorios en presencial. Entonces, esa sería mi pregunta. O sea, ¿está bien a cualquier edad o en tu experiencia has conocido gente de mayor edad? Sí, de hecho, es interesante la pregunta también, gracias por eso, porque cuando yo estaba en esa época, yo te digo, el 2013, todos los que estábamos en temas de emprendimiento éramos de la edad de 21, 19, 18, 24, esa era la edad promedio de estos eventos de emprendimiento. Entonces, era interesante, cuando yo fui a Alemania, todos eran mayores de 30, todos los emprendedores de las startups. Había gente también ya con terminado su segundo PhD, o sea, todo un postdoctorado, o sea, ya tenían demasiado conocimiento y estaban en temas de emprendimiento, ya en startups. Y fue un ecosistema diferente en el de Alemania, era gente que ya era más, tenían más conocimiento, pero también tenían más experiencia, pero también tenían más contactos. Entonces, la edad es independiente. Yo creo que al final la esencia de emprender es justamente esta prueba y error. Ya como cuando ustedes están en el laboratorio, ¿no es cierto? Hacen una práctica, hacen una hipótesis, ¿no es cierto? Y luego experimenta y funciona. Si no funciona, ¿qué pasa? Volvemos a la hipótesis, cambiamos la hipótesis, mejoramos, refinamos, volvemos a hacer el experimento y probablemente ahí sí nos salga, ¿ya? Lo que sí les puedo decir es que hay diferentes formas y he visto todos, quizás algunas de ellas mucho funcionar, es que algunas personas están emprendiendo, pero digamos primero hicieron su plan de trabajo, es decir, trabajaron algunos años, ahorraron un poquito de dinero, porque también emprender te puedes comer la camiseta, no es que sea todo maravilloso, ¿no? Y todo lleno de luces, sino que también vas a tener años en que el principio es difícil. De hecho, en el Ecuador, a pesar de que tenemos un número muy alto de emprendedores, tenemos una tasa de mortalidad, digamos, entre comillas, se puede decir, de emprendimientos en los primeros 3 años, lo que llamamos nosotros el Valle de la Muerte, ¿ya? Entonces, si tu emprendimiento no duró los 3 primeros años, estás dentro de ese Valle de la Muerte, ¿ya? Porque son los más difíciles. Los 3 primeros años son los más difíciles. No aplica, no es una regla exacta, pero sí se ha visto mucho el caso. Entonces, yo recomiendo empezar con algunas iniciativas desde el principio. ¿Por qué? Porque es como desarrollar un músculo. Si ustedes no desarrollan ahorita, después, cuando ya tengan hijos, familia, ya están más cómodos, tal vez ya están un poquito con el tema de, bueno, ¿por qué voy a emprender? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Igual lo pueden hacer, no digo que no, pero es como que su experiencia anterior les va a ayudar a decir, esto tenía que haber hecho, ahora que ya tengo experiencia puedo hacerlo. Entonces, lo pueden emprender después, pueden emprender ahora, tomen en cuenta los riesgos, tomen en cuenta tener por lo menos un dinero para poder incluso poder aplicarlo o ver cómo va a ser este periodo, es decir, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos va, 6 meses. Como les digo, el tema de un emprendedor es que no tenemos ni todo el tiempo ni todos los recursos. Así que utilizar estas metodologías nos ahorra tiempo de pérdida de cosas que no se van a vender porque nadie necesita. Entonces piensen, nuestro producto lo van a necesitar. Está resolviendo un problema. Si la respuesta es no, entonces de gana van a invertir su tiempo y dinero en eso.
desarrollen algo que sí cumpla esas preguntas y láncense. Probablemente incluso lo pueden hacer en paralelo. Yo he visto también otra forma en donde compañeros están trabajando y al mismo tiempo emprendiendo, ¿ya? Y les ha ido bien también, ¿no? Obviamente en un punto dado ya dejan el trabajo y se dedican al 100% al emprendimiento, ¿sí? También es otro mecanismo, ¿ya? Al menos uno de los socios debería estar involucrado al 100% porque si no, eso es como, le estamos dando gasolina, pero avanza y luego se queda parqueado. Avanza y no va a avanzar tan rápido y obviamente en un punto dado nadie se va a quedar. Entonces, si, por ejemplo, te recomiendo, si ven una opción que al finalizar estos años, pues, o este semestre, no sé si están en el último semestre, pero, y ven que todavía no hay una posibilidad de buscar de trabajo, a lo mejor sí, una forma es emprender, porque te va a generar esa experiencia, esa curva de conocimiento. Entonces, si nosotros recién a los tantos años queremos emprender, probablemente vamos a cometer errores que ya nos hubiéramos podido ahorrar antes, ¿sí? Entonces, eso básicamente. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Creo que no hay más preguntas, entonces agradecerte, Dianita, otra vez. Qué gusto verte, aunque sea por este medio. Gracias por tu generosidad y compartir estas experiencias con los estudiantes de electrónica. Me parece que seguro has sembrado varias ideas, has sembrado varias inquietudes, así es que gracias por todo eso. No, gracias a ustedes por la atención, por las preguntas. Como dije, este es un espacio muy bonito, aprovéchenlo de verdad, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que solamente hay que sembrarnos ese bichito de la curiosidad, de la creatividad, porque si nos dan todo eso, créanme, somos capaces de hacer muchísimas cosas. Así que nada, muchas gracias por el espacio y espero verlos en una próxima ocasión o saber de ustedes también en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien, terminamos ahí la primera parte de la clase. Todavía nos queda una segunda que intentaremos hacerla rápido. 10 minutos de receso para que almuercen. 3:30 nos vemos otra vez. 10 minutos de receso. 3:30 trabajamos en grupos. Nos vemos en 10 minutos.